Estamos atentos con la mente y el corazón, dispuesto a escuchar la predicación de la palabra de Dios, titulada Pastor de mis hijos, a cargo del pastor Gabriel G. Chubir Sandoval. Pastor de mis hijos. Uno de los términos que muchas veces nos da miedo. Y es uno de los términos que muchas veces queremos evadir. Porque realmente pensamos que no es nuestra función como padres ser el pastor de nuestros hijos. Por eso hoy en el inicio de la celebración del mes del hogar cristiano, vamos a compartir algunos consejos de la palabra de Dios para poder desarrollar esa gran responsabilidad que Dios nos ha encomendado del pastoreo. Y sobre todo y primordialmente en el núcleo familiar, porque cuando las familias son sanas, se van a ir desarrollando como un organismo, no como una organización, sino como un organismo que ésta crece, se multiplica y los resultados son visibles en nuestra sociedad y en nuestra iglesia. Pero cuando existe la desintegración familiar, también se deja ver en nuestra iglesia y en la sociedad. Hoy como padres tenemos el desafío de acompañar pastoralmente a nuestros hijos. Y es una gran preocupación de nosotros los líderes de la iglesia o de las iglesias, que realmente se pueda desarrollar una pastoral en la vida de nuestros jóvenes. Porque actualmente, hermanos, donde quiera que nos volteemos en las iglesias, vamos a ver la inasistencia, la falta de participación de los jóvenes en nuestras iglesias. Y no podemos echar culpa a otras personas, a otras circunstancias. Como yo les decía el lunes pasado, buscamos siempre como iglesia poder tener cierta instrucción, ciertas actividades para motivar a nuestros hijos. Y les dejé la pregunta, si como iglesia tenemos actividades para con los jóvenes, para con nuestros niños, para con nuestros adolescentes, ¿los traeríamos? Y es la misma pregunta que una y otra vez lo van a estar escuchando de su servidor. ¿Los traeríamos para integrarlos en estas actividades? Lamentablemente, hermanos, cuando escuchamos la expresión de pastoreo, pensamos en el trabajo del pastor de la iglesia, pensamos en el trabajo de los ancianos y casi no pensamos en nuestra función como padres. Porque muchas veces queremos evadir esta responsabilidad como padres. Y entonces podemos escuchar expresiones como, ¿para eso lo traigo a la iglesia? O, ¿cómo? ¿Es que eso es el trabajo del pastor de la iglesia? U otras expresiones ¿es que la iglesia no tiene programa juvenil? Y podemos justificar muchas otras cosas. Pero 1 Corintios capítulo 16, versículo 19, nos ayuda a ir comprendiendo esta labor pastoral en la vida de nuestros hijos, de nuestra familia. Y allí en la pantalla podemos leer esta parte de este versículo, el versículo 19 de 1 Corintios, que nos dice, con la iglesia que está en tu casa. Con la iglesia que está en tu casa. Filemón capítulo 1 versículo 2 nos vuelve a repetir esto. Y la iglesia que está en tu casa. Y la iglesia que está en tu casa. Romanos capítulo 16 versículo 5 nos vuelve a decir lo mismo. Saludad también
a la iglesia de tu casa. Saludad también a la iglesia de tu casa, de tu familia, de ese núcleo familiar. Podemos encontrarlo entonces en nuestra familia, en nuestra casa, porque allí inicia la iglesia. La palabra del Señor nos dice en la expresión de Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Entonces tiene que ver con nuestra familia. No es literal la casa como edificio, sino habla de la familia. Y es la responsabilidad que nos da a nosotros como padres poder llevar una pastoral en la vida de nuestros hijos. Ahora bien, la palabra del Señor, de igual manera en Timoteo, Pablo hablando a Timoteo, hace un señalamiento en su primera carta para decir: si no sabéis gobernar a la familia, a tus hijos, ¿cómo quieres gobernar en la iglesia o a la iglesia? Y son de las cosas que muchas veces es duro escuchar la expresión de la Biblia. Sin embargo, hermanos, estamos viendo cómo la participación de los jóvenes en las iglesias se ha estado minimizando. Hace un momento platicaba con nuestros hermanos que nos apoyan en el trabajo juvenil y me dice: pastor, es que ya no vienen los jóvenes. Y los que están trabajando están en otras iglesias promoviéndolo. Y yo siempre recuerdo y pienso en aquellas expresiones sabias que nos decían nuestros padres y nuestros antepasados. Que muchas veces podemos ser luz en la calle afuera, pero en nuestra casa somos oscuridad. Y no es ninguna ofensa para los jóvenes que me escuchan, sino es una animación. Es una motivación para decir: ¿qué estoy haciendo por mi iglesia? Uno de los lemas, o el lema del esfuerzo cristiano, ¿cuál es? Por Cristo y por su iglesia. Y yo le digo a todos los jóvenes: ¿qué estás haciendo por Cristo? ¿Y qué estás haciendo por la iglesia de Cristo? Es más fácil evadir nuestras responsabilidades y disertar que no asumir nuestra responsabilidad. Pero muchas veces queremos cargarle mayor peso en la vida de los jóvenes y nosotros como padres podemos decir: pues es que ya él toma sus decisiones solas. Amados hermanos y hermanas, tenemos que entender la perspectiva del pastor en la época bíblica. Y es una gran función para nosotros. Proverbios capítulo 27, versículo 23 en la pantalla. Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Realmente vamos a ver a nuestros hijos como ovejas, a los padres como los pastores y a la familia como rebaño. Entonces, tengo que ser diligente. Tú como padre tienes que ser diligente en conocer el estado de tus ovejas, de tus hijos. Una vez me preguntaron y me dijeron: ¿cuáles son las materias que lleva tu hijo en la universidad? Y me quedé callado, porque no sabía realmente cuáles materias lleva mi hijo en la universidad. Y vemos que no conocemos el estado de nuestros hijos, porque podemos estar juntos, pero no tener comunicación, comunión. Y yo dije, fue una pregunta tan simple, pero me dejaron callado. Porque realmente no sabía cuáles eran las materias de mi hijo en ese semestre que estaba cursando. Entonces aprendí, y cada vez que tengo la oportunidad de ir por mi hijo menor, le digo: ¿qué clase tuviste hoy? Y me dice:
tempranito inglés, después artística, después educación física, español, matemáticas me toca este día, me toca este otro día. Y le digo, ¿qué aprendiste hoy? Estamos viendo esto, ya me platica de lo que vio en ese día. Pero es importante conocer el estado de nuestros hijos. Y eso solamente es en el aspecto educacional, lo que estoy mencionando. Pero en el aspecto emocional, hermanos, ¿sabes cómo está tu hijo emocionalmente? Conoce el estado de tu hijo. Tal vez tú dices, está desgreñudo. Está haciendo berrinche. Pero ¿sabes por qué? Conoce el estado de tus ovejas. Y dice, y mira con cuidado por tu rebaño. La palabra de Dios nos habla de un verdadero interés por las ovejas y sobre todo por las ovejas que son propias, son tuyas. Hay veces nos pasamos viendo a las otras ovejas y nos preocupan otras ovejas y las nuestras no nos preocupan. Así que en el sentido familiar les mencioné, como padres somos los pastores. Nuestros hijos son nuestras ovejas y nuestra familia es nuestro rebaño. Así que como padres debemos prestar mayor atención en el cuidado de nuestros hijos, de nuestra familia. Cada padre debe ser el verdadero pastor de sus ovejas, que son sus hijos. Y deben conocer bien el estado de las familias, que son los rebaños. Para poder entender mejor esto, hermanos, veamos este acompañamiento pastoral y revisemos 3 perspectivas bíblicas. Y lo vamos a ver a través de la historia, a través del Antiguo Testamento y a través del Nuevo Testamento. La primera es a través de la perspectiva históricamente del pastor. Y podemos ver dentro de la historia el trabajo del pueblo de Israel, cómo ellos trabajaban en el pastoreo. Cuando salen de Egipto y cuando antes de salir ellos llegan a Egipto y su hermano José les dice, cuando les pregunten a qué se dedican, entonces ustedes van a contestar, somos pastores de ovejas. Ese era el trabajo, la labor que realizaba el pueblo de Israel en las 12 tribus. ¿Por qué? Porque allí es donde se marcaba si la familia era rica o no era rica. La cantidad de ovejas que poseían hacía comprender a las demás personas la riqueza que tenían o la falta de riqueza. El criar las ovejas tenían 2 objetivos principales y de gran valor. La primera es obtener de ellas la lana. O sea, cada año los pastores tenían que recibir de sus ovejas la lana, le quitaban la lana. Y el siguiente objetivo de tener las ovejas era la producción de carne. Tanto uno como otro lo podían vender y generar sus riquezas. Por eso, mientras más ovejas tenían, más riquezas se podían ver en ellos. Por ello, hermanos, dentro de ese trabajo podemos nosotros ver históricamente que los pastores tenían un contacto constante con sus ovejas. ¿Por qué decimos un contacto constante? Porque diariamente los tenían que sacar a pastorear. Diariamente tenían que sacarlo, llevarlo
a pastar. Después que termine el día, tenían que regresarlo a redil. Y muchos de ellos acostumbraban, sobre todo los palestinos, acostumbraban a ponerle nombre a las ovejas. Yo no sé cómo le hacían los que tenían 1000 ovejas. Si en los grupos escolares, tener un grupo de 40 gentes nos cuesta trabajo. Aprender y memorizar todos los nombres de los 40 o los 50 alumnos, que sí se llega a dominar con el tiempo. Pero imagínense 1000 ovejas o más. Había una relación muy cercana, de tal manera que los conocían por su nombre, les llamaban por el nombre, las ovejas lo sabían y caminaban hacia aquella voz, porque conocían la voz de su pastor. Hoy podemos ver ya no de ovejas, sino de perros que se entrenan y les ponen sus platos allí de comida. Y ahí están el grupo de perritos y uno a uno le van ordenando que pase. Y pasa y come, ya sabe cuál es su plato. Y empiezan a comer. O hay veces, hay otros videos que hemos visto que pasan los perros y se ponen enfrente de sus platos. Y hasta que le den la orden, comen. Hermanos, los animalitos, Dios les da la habilidad para poder hacer muchas cosas que traen una enseñanza en nuestras vidas. Por eso cuando hablamos del contexto histórico, podemos ver a las ovejas, cómo es su relación con el pastor. Pero del que es pastor, de su pastor, del que son sus ovejas. ¿Por qué? Vean lo que nos dice la palabra del Señor. En esta alegoría que Jesús presenta y nos da una enseñanza, dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, y a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Versículo 4, juntos dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Vean esta parte, versículo 4. Cuando ha sacado el pastor, el que son de él, las ovejas, cuando lo ha sacado fuera todas, las que son suyas, dice, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. ¿Cómo llegan los animales a conocer la voz? No voy a entrar en profundidad en este asunto, pero si no hablamos, nadie conocería nuestra voz. Si tú estás de espalda y alguien viene y te habla, tú, el 99% sabrías quién es el que te habló en tu espalda, a tu espalda, porque conoce su voz. Y dices, este es el hermano tal, este es mi familiar tal, este es mi vecino tal. Porque ya has escuchado esa voz. La relación entre el pastor y las ovejas hacía que también pudiesen conocer la voz del pastor. Hermanos, hermanas, no se puede pastorear si no se tiene una relación intencional y significativa con nuestros hijos. No podemos pastorear a nuestros hijos si no tenemos una relación intencional, no accidental. Pues ya que me tocó viajar con él, pues ya que tengo que llevarlo a la escuela. Pero ¿saben qué? ¿Cuántas veces nos quedamos callados en todo el transcurso del camino a la escuela? Y no decimos nada. Necesita ser intencional. Hay algunas formas en las cuales se nos dice que se puede entablar una plática con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes, cuando tú vas de viaje con él. Pero realmente
que esa plática, que esa comunión, que ese tiempo sea significativo, tanto para ti como pastor, como padre, como para él o ella como oveja. Tiene que haber un significado del por qué estoy entablando esta plática. En una ocasión, iniciando el curso escolar, este periodo, este ciclo, iniciando mi hijo menor en la escuela secundaria, ya a los pocos días, fuimos a recogerlo con su mamá, mi esposa y yo. Y de repente el director nos dice, queremos hablar con ustedes. Y yo dije, ¿y ahora qué? Y después pasamos y nos dice lo que supuestamente mi hijo había dicho a una de sus compañeritas. Me lo quedo viendo y le digo, realmente no creo que mi hijo haya dicho eso. Sin embargo, le doy crédito a la duda. Déjeme platico con él. Llegamos a la casa, le dimos de comer. Ya cuando el estómago está llenito, entonces hay una disposición para escuchar. Y le digo, ¿cómo te llevas con tus compañeras? Me dice, bien, platicamos, jugamos. ¿Hay alguna que te molesta? ¿Has escuchado a tus compañeritos que le dicen groserías? No. ¿Alguna vez te han dicho, dile esto a ella? No. ¿Sabes qué significa esta expresión? Sé que es una grosería, pero no sé realmente el significado. Le expliqué y le dije, ¿le has dicho esto a tu compañerita? ¿A alguna compañerita? Y me dice, no. Ok. Regreso el siguiente día. Y dice el director, ya platicamos con la niña, ya platicamos con su hijo, ya está bien. Le digo, ahora no. Ahora yo quiero platicar con usted. Y ya pasamos y platicamos y les digo, cualquier cosa me puede llamar, asuntos de mi hijo, y lo vemos y lo esclarecemos. Pero mi hijo no ha dicho lo que usted dice que le dijo la niña que dijo. Y no sé por qué, si es así, no le gustó, pero todos los días que voy le digo, buenas tardes, y no me contesta. Mi hijo se despide, le dice, hasta mañana, profe, hasta mañana, le digo. Me doy la vuelta y le digo, gracias, y no me contesta. Yo no sé si no le gustó, pero tienes que conocer el estado de tus hijos. Y lo marqué desde pequeño con el primero, le dije, siempre háblame con la verdad, porque si me dices la verdad, puedo defenderte. Si me dices mentira y en el momento de la defensa te ves mal, entonces nos haces ver mal. Y aprendió y aprendimos a hablar siempre con la verdad. Conocemos los errores que cometen, sí, pero podemos nosotros conocer el estado de nuestros hijos. Por eso es importante, hermanos y hermanas, tener esa comunión con ellos y una relación intencional y que realmente signifique algo productivo, positivo en la vida de nuestros hijos. Bien, la otra parte, la otra perspectiva pastoral, lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento basado en Salmo 23, es bastante rico en la enseñanza de una pastoral de parte de Dios para con su pueblo, pero de igual manera nosotros podemos tomar esa misma pastoral en la vida como padres para con nuestros hijos. Y reflexionando en este Salmo 23, podemos ver lo primero que todos nosotros, o la mayoría, siempre busca cumplir. La primera parte es que el pastor y padre tiene la función de alimentar a sus hijos.
y dale una buena alimentación hasta donde sea sus posibilidades. ¿A cuánto nos gusta que nos digan, es que su hijo está desnutrido? Yo recuerdo a una hermana que cuando fue con el médico, una revisión de su hijita, era muy pequeña la niña, le dice, es que su hija tiene desnutrición en 3er grado. Y ella dice, ¿cómo? Pero si está gordita. Y salió enojada. La preocupación de nosotros como padres es primeramente la alimentación, esa función de alimentar a nuestros hijos. Y eso es muy importante. Por eso Dios enseña en su palabra en el Salmo 23, y es bastante específico cuando Él dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Delicados pastos es el alimento. Aguas frescas. Entonces, el trabajo del padre y pastor es buscar el mejor alimento para sus ovejas, sus hijos, para la familia. El salmista habla de que Dios es el proveedor. Y siendo Dios el pastor, garantiza que nada le faltará. Si tú eres su oveja, si tú eres su hijo, proveerá para todo lo necesario. Todo lo que es necesario en nuestras vidas, el Señor se encarga de proveerlo. Dice la palabra, conforme a sus riquezas en gloria. Al Dios que nosotros servimos, al Dios que nosotros creemos, es un Dios rico. Ese Padre que nosotros tenemos es rico. Todas las cosas que vemos es de Él. Y muchas veces nos da a nosotros el privilegio de administrarlas. Y mientras más lo administres correctamente, más te va a dar y va a demandar de ello en tu vida. Ese Padre que nos habla el Antiguo Testamento, que es nuestro Dios, siempre nos busca darnos lo mejor. Por eso buscamos siempre dar el mejor alimento a nuestros hijos. Salmo 81, versículo 16 en la pantalla, hermanos, juntos, dice, le sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con la miel de la peña le saciaría. ¿Se dan cuenta? Dios busca lo malo, lo peor para darte. No. Dice que le sustentaría con lo mejor del trigo. El mejor alimento. Salmo 147, versículo 14, juntos nuevamente. Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Te hará saciar con lo mejor del trigo. Ese Dios que nosotros creemos que es nuestro Padre, siempre busca lo mejor a nosotros. Y la palabra de Dios en los evangelios nos va a decir, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo piden? ¿Qué nos da el Señor entonces? Buenas cosas, lo mejor. Nunca nos da lo peor. Profeta Isaías nos va a decir que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. ¿Se dan cuenta que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros? Amados hermanos y hermanas, si así es nuestro Padre Celestial, que es nuestro pastor, que busca lo mejor, también nosotros como padres tenemos que buscar el mejor alimento a nuestros hijos. Pero hoy estamos en la sociedad desnutriendo a nuestros hijos. Y para muchos es más fácil entretenerlos que dedicarles tiempo. Así que para que no estés molestando,
ten este celular. Y ahí lo tienes, horas y horas. Y está tranquilo el niño. Se lo quitas, se lo recoges y se pone a llorar. Para que esté tranquilo, se lo vuelves a dar. ¿Qué tanto están viendo horas y horas? Hay cosas buenas y hay cosas no muy buenas y hay otras cosas malísimas. Entonces, siempre tienes que buscar ese balance. ¿En qué está recibiendo? ¿Con qué se está alimentando tus hijos? Algunos han dicho que aquellos que trabajan mucho con la cabeza y hacen todos estos aparatos y ponen juegos, diferentes aplicaciones para tus juegos. Uno, ganan porque cobran en cada aplicación. Y dos, sí te van a entretener, pero te están destruyendo. ¿Por qué? Porque ¿cuántos juegos que decimos es inocente hay que nuestros hijos están jugando, pero son agresivos? Con agresión. Que se matan, que pelean. Y muchas veces tú no te estás dando cuenta qué es lo que están viendo tus hijos. No les digo que le quiten todo porque es parte de la educación. Aprender a manejar todo esto les sirve mucho en la escuela. Pero que busquen lo que es bueno, lo mejor. Otra de las cosas, hermanos, del padre pastor es guiar. Las ovejas son los animales más ingenuos que hay sobre la tierra. Otro pastor lo dice de otra manera. Pero las ovejas no tienen buena visión para ver de lejos y decir, ahí está el peligro. Las ovejas no tienen buen olfato para decir, puedo regresar a casa, a redil, y olfatear el camino por donde vinieron y regresar como los perritos. Las ovejas no tienen garras para defenderse. Las ovejas no tienen patitas que desarrollen una velocidad constante en el cual puedan huir de todos aquellos enemigos que tienen. Una oveja es muy fácil que se pierda en el campo. Una oveja es muy fácil que se lo coman sus depredadores. Por ello, es importante la guianza, esa noble labor de la dirección que Dios nos dice a través del Salmo 23, que Él va guiando a su pueblo, es la misma que tú como padre tienes que desarrollar en la vida de tus hijos. Versículo 3 del Salmo 23 nos dice, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Busca siempre esa labor de guiar a tus hijos hacia el camino correcto, hacia la decisión correcta. Y no tendrás problema en el futuro. Mayores problemas que te causen dolor de cabeza, que te causen desvelos, sino que puedes descansar tranquilamente. Porque has enseñado buenos principios, los dirigiste por el camino correcto. Inciso C, otra de las labores del padre pastor, es el cuidado que tienen por sus ovejas, sus hijos. Versículo 4 del Salmo 23 nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Las ovejas, hermanos, corren muchos riesgos, muchos peligros. Y el pastor los cuida y los libra de esos peligros. Y aún así, si es necesario exponer su vida por sus ovejas, lo hace. David había experimentado el trabajo pastoral, literalmente tenía su rebaño, tenía ovejas que cuidaba de su padre. Y él dice, cuando venía
un oso o un león y tomaba a una de nuestras ovejas, de mis ovejas, y se las llevaba. Yo salía detrás de él, lo alcanzaba y le quitaba yo la oveja. Ahora, estamos hablando de un oso, estamos hablando de un león, que no es tan fácil quitarle una oveja de sus garras. David era pastor de ovejas, cuidaba sus ovejas. Así como padre, de igual manera, muchas veces tú tienes que sacrificarte por el cuidado de tus hijos. Esto es lo que hace la diferencia, hermanos, entre el asalariado y el dueño. El dueño lo va a defender a capa y espada, como decimos. El asalariado dice, a mí que ni siquiera son mías. Me corren del trabajo, busco otro. ¿Quién lleva la pérdida? El dueño. Amado hermano y hermana, no confíes tus hijos que sean cuidados en su vida por otras personas, sino siempre busca cuidarlos tú. Y eso muchas veces te va a llevar a sacrificios. Por eso el versículo 12 de Juan capítulo 10 y versículo 12 y 13 dice, juntos en la pantalla dice, más el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja, y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. En la vida cristiana, en la vida espiritual, así como nos importa en la vida secular, también nos debe importar la vida espiritual de nuestros hijos. Y como padre, eres su pastor y debes de cuidar por las ovejas. Aun cuando nosotros los líderes de las iglesias tenemos temor de Dios y buscamos siempre ayudar a toda la población, pero la mayor responsabilidad es tuya como padre, pues son tus hijos, son propios. Por eso yo siempre les digo, hermanos, aun cuando buscamos siempre lo mejor, nosotros un día ya no vamos a estar, porque los pastores vamos y otros nos vamos, otros venimos, y así transitamos de un lugar a otro. Pero ¿quiénes se quedan? Ustedes. Ustedes son los que se quedan con sus hijos. Siempre busquen esa educación cristiana. Busquen alimentar la vida espiritual de sus hijos. La palabra nos dice que el valle de sombra de muerte nos enseña que en nuestro peregrinar vamos a enfrentar tiempos sombríos, diversas aflicciones, pero estando el pastor con nosotros, estaremos confiados. Eso es importante en la vida de nuestros hijos. Cuando papá está presente, él está tranquilo, está confiado. Cualquier problema sabe que papá lo va a resolver. Así, ellos puedan aprender de nosotros. La perspectiva pastoral, hermanos, del Antiguo Testamento nos ayuda con estos consejos básicos y prácticos para realizar la pastoral con nuestros hijos, con nuestra familia. Los padres pastores deben proveer alimento para los hijos de una forma integral. El alimento material, alimento espiritual, alimento emocional. Los padres pastores deben guiar a sus hijos, que son sus ovejas, en las diferentes etapas de su vida. En la vida verán muchos caminos y deben ser guiados para tomar las decisiones correctas, sabias, en el camino a transitar. Termino, hermanos, con la tercera perspectiva, la del Nuevo Testamento.
esa perspectiva pastoral del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos a Jesús como el pastor. Allí en Juan capítulo capítulo 10, versículo 1 y versículo 2, allí en la pantalla juntos leemos: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Cuán importante es la palabra del Señor, cómo nos alerta siendo padres pastores en la vida de nuestros hijos. ¿Cuántas personas tratan de desviar la atención de nuestros hijos y seguir por caminos perversos, torcidos, dañinos, como dice la palabra del Señor? Creemos que son buenos, pero su fin son caminos de muerte. ¿Cuántas veces pensamos que esos caminos que están llevando están bien y los siguen? Nuestros hijos piensan que ese camino que le está indicando el vecino está bien, porque lo ve más fácil. ¿Y cuántas veces se han dado cuenta demasiado tarde que no era el camino correcto? Amados hermanos y hermanas, como padres no podemos desarrollar una pastoral con nuestros hijos si somos extraños para con ellos. Y ese es uno de los graves problemas que ha dañado nuestra sociedad, la gran necesidad que nosotros tenemos como sociedad, como país, ante la baja de los salarios. ¿Qué tenemos que hacer como padres? Tener doble empleo, tiempo para nuestros hijos. No hay. Trabajan doble turno. Y sí, a través del sueldo de 2 turnos que están trabajando, alcanza para solventar las necesidades básicas del hogar de la familia. Pero ya no hay tiempo para estar con los hijos. ¿Te sales temprano? Muchas veces ellos están durmiendo. Después ellos se levantan, se van a la escuela, regresan. Tú solamente comiste fuera, entras al otro turno en el trabajo. Cuando tú regresas, tus hijos ya están durmiendo otra vez. Y muchas veces solamente los ves durmiendo. Es importante, hermanos, que no seamos extraños para nuestros hijos, que realmente ellos puedan conocernos y nosotros conocerlos a ellos. Las ovejas, que son nuestros hijos, deben conocer tu voz y tener una relación significativa contigo. Así también tú debes tener una relación significativa contigo. Versículo 3 del capítulo 10 de Juan. En la primera parte nos dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Las ovejas oyen su voz. La comunicación es la columna pastoral en la vida de nuestros hijos. Si no hay comunicación en la familia, entonces estamos perdiendo gran parte de esa relación. Es importante buscar siempre comunicarnos, porque les dije hace un momento, cuando nos comunicamos, nuestros hijos conocen nuestra voz. Hace unos años atrás, visité a una familia. Era como las 6 de la tarde. Y el hermano, que no era el papá, era el abuelo, los había disciplinado muy fuertemente. A las 6 lo tenía que mandar a dormir. Recuerdo esa tarde que cuando yo llegué, los niños bajaron y los padres dijeron: regresa a tu recámara y ponte a dormir. Los niños regresaron otra vez, ya no supe si se durmieron, porque después yo me retiré del hogar. Debe haber una relación, una comunicación.
no simplemente la autoridad para con ellos, sino que realmente haya una buena comunicación. Se busca siempre la cercanía con los hijos a través de la buena relación con ellos. En la otra parte de este mismo versículo, en el inciso B, podemos ver que dice, allá en la pantalla, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. A sus ovejas llama por nombre y las saca. Podemos ver, hermanos, que la comunicación nos va a llevar a una buena relación cuando nos estamos comunicando correctamente. No podemos tener una buena relación con nuestros hijos si no los conocemos. Y los pastores, hermanos, iban delante de las ovejas y ellas las seguían. Como los padres pueden dar buen ejemplo hacia los hijos y los hijos seguir ese ejemplo. Porque ellos seguirán nuestro ejemplo. Les decía hace 8 días, cuando le preguntamos a nuestros hijos cuando son pequeños, ¿a quién te quieres parecer? Si es hombre, si es niño, hay veces dicen como papá. Si es niña, dicen como mamá. Siguen ese ejemplo. Como padres pastores, hermanos, debemos siempre estar dispuestos a sacrificar lo que sea posible por nuestros hijos, que son nuestras ovejas. Como Jesús se sacrificó por nosotros, ofrendando su vida en rescate. Tú tienes que sacrificarte como padre pastor para rescatar a tus hijos si los has descuidado de las garras del enemigo. Hay mucho peligro en la vida de nuestros hijos. Lamentablemente podemos descansar echando culpas hacia otros lugares, hacia otras cosas, porque así viven, el por qué así viven, por qué así reaccionan. Pero la mayor responsabilidad, hermano, hermana, es tuya como padre. No la descuides. Ten una buena comunicación con ellos. Busca la comunión con ellos. Guíalos, aliméntalos bien, sanamente. Así como buscas esa alimentación balanceada físicamente, así también busca esa alimentación balanceada espiritualmente. Y que ellos puedan crecer escuchando tu voz y siguiendo tu ejemplo. Un buen ejemplo. Y Dios quiera bendecirnos como iglesia a que las siguientes generaciones puedan ser mucho mejor y no vayan empeorando vez tras vez, como vemos que en nuestra sociedad está ocurriendo. Tiempo de pandemia, en vez de tener una mayor comunicación, comunión con nuestros hijos, acercamiento con ellos, para muchos padres, como han dado en algunas noticias, no se dio. Al contrario, lo veían como un estorbo, una complicación en sus tiempos, y afectó la vida de nuestros hijos. Pero no solamente la vida de nuestros hijos, afectó la vida de nosotros como adultos. Muchos adultos desaparecieron de las iglesias. Así que no es extraño para nosotros que jóvenes, adolescentes hayan desaparecido de las iglesias. Pero yo siempre digo, cuando hay cimientos, fundamentos sólidos, fuertes a través de la palabra de Dios, dice la palabra que aun cuando fueren viejos, no se apartarán de ello. Por eso te invito, hermano, hermana, sé pastor de tus hijos. Esfuérzate para ser el mejor pastor para tus hijos y dale lo mejor
conforme a la palabra del Señor. Estemos en pie y oremos. Padre, nuevamente queremos agradecerte porque tú eres nuestro pastor. Y en el pastorado que tú realizas para con nosotros como pueblo tuyo podemos aprender de igual manera cómo ser ejemplo para nuestros hijos, proveyendo para su santidad, proveyendo, Señor, para su crecimiento espiritual, no solamente el material o físico, sino también el espiritual. Para que cuando vengan los tiempos difíciles, sepamos elegir, conducirnos ante la dirección de tu Espíritu Santo y de tu palabra. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que son pastores, de sus hijos, de la familia. Y ayúdanos, oh Dios, a volver a tu palabra para buscar lo mejor para nuestro rebaño. En tus preciosas manos te los encomiendo. En Cristo Jesús oramos. Amén.